¿Qué tal, amigos? Pues estamos con Gerardo Herrera, esperando que tengan un excelente día allá en España. Y bueno, él es director de comunicaciones de Rismatic Financial Institute y como siempre está con nosotros cada martes, pues para platicar del tema hoy por hoy, pues el crecimiento del Producto Interno Bruto. Bienvenido aquí a Visión Global, mi querido Gerardo. ¿Qué tal, José Ricardo? Un gran gusto saludar a nuestros amigos. eh, Buenas tardes en España, buenos días en México. Y pues hoy vamos a hablar de los datos del PIB, del Producto Interno Bruto, para México en el segundo trimestre de 2022, el que terminó en junio. Son datos ya oficiales del INEGI, la institución que recaba esta información. Y como podemos ver en pantalla, el PIB creció en el segundo trimestre en forma anualizada un 2.1. De hecho, es mejor de lo que se esperaba. Había muchos analistas que pensaban que se situaría por debajo del 2%. Aún más interesante es ver cómo está desagregado este crecimiento. Las actividades primarias, que es el sector agropecuario fundamentalmente, la agroindustria, creció un 1.5. Recordemos que este sector en México ha sido muy resiliente a la crisis. Rara vez se dispara con crecimientos muy altos, pero rara vez cae o se empina a un número negativo. Normalmente el sector agropecuario, que es tan importante para las exportaciones mexicanas, bueno, pues se defiende muy bien. Las actividades secundarias, el sector industrial, el sector manufactura, varias veces lo he comentado, México es fundamentalmente una economía de transformación industrial, fuertemente orientada al sector externo. Entonces, estas actividades secundarias crecieron 3.3, muy buen crecimiento en un segundo trimestre. Y las actividades terciarias, que es todo el sector servicios, que es característico de una economía moderna, servicios de consultoría, servicios financieros, hasta servicios de transporte en cualquiera de los proveedores de transporte que hay en cualquier gran ciudad mexicana, eh, estos servicios por app. Bueno, pues ese sector todavía está un poco rezagado, pero de hecho ese número es bueno porque habíamos tenido números negativos en este rubro, en la subsección de actividades terciarias. Los servicios no terminaban de recuperarse y pues muestran un crecimiento del 1.3. Sano, esperemos que estas tendencias se mantengan en el corto mediano plazo. Gerardo, precisamente quería preguntarte, estas actividades terciarias, ¿a qué se debe este crecimiento que están dando? Bueno, indiscutiblemente hay mucho por ejemplo, de la actividad de las apps de transporte, hay mucho de restaurantes y hoteles, ¿sí? Y también entonces eso que implica que estas actividades terciarias nos muestran recuperación del sector turismo, el sector turístico mexicano, que también es importante para la economía, no ha llegado todavía al nivel prepandemia, pero claramente está cerca de llegar a esos niveles. Entonces ha tenido un buen comportamiento robusto a pesar de las olas de COVID que seguimos teniendo, pero definitivamente ha mostrado una capacidad de volver al business as usual que no habíamos esperado. Se esperaba que el sector iba a recuperarse un poco más lento. Indiscutiblemente hay que indicar, José Ricardo, que esto va aparejado con una recuperación global del turismo y del transporte aéreo. Las noticias financieras están llenas de muchas notas de líneas aéreas internacionales, de operadores turísticos internacionales que reportan números mejores de lo esperado, definitivamente, tanto en turismo personal, el business to consumer, como el turismo corporativo. Se pensaba que el turismo corporativo, convenciones, reuniones, etcétera, iba a tener una caída de la cual ya no se iba a recuperar, pues por la situación de la pandemia, porque muchas compañías se daban cuenta que ya no necesitaban viajar tanto, pero este sector se está recuperando muy bien. La gente está regresando a los congresos, la gente está regresando a las convenciones, y esto definitivamente ayuda a muchos puntos turísticos mexicanos que no solo atienden al turista individual, sí, o familiar, sino que atienden al turista corporativo. Entonces, vemos ahí la residumbre del sector turismo. Entonces, vemos aquí en esta imagen tres sectores que están dándole a México un buen comeback, ¿no? El sector agropecuario, que siempre se defendió muy bien, el sector industrial, que definitivamente está a la vanguardia en la recuperación, y el sector turismo y servicios anexos. Ya veíamos ahí los datos, por ejemplo, de Arca Continental, pues que sigue teniendo una demanda y el tema ya es, pues ahora sí que la logística precisamente para darle abastecimiento y, pues vaya,
pues precisamente atender esa demanda a nivel Latinoamérica desde México. Oye, Gerardo, y finalmente, este tema precisamente del crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿podría mantenerse si es que Estados Unidos llegara a estar en recesión? A ver, creo que es una estupenda pregunta. Creo que nuestros amigos en todas partes del mundo han oído la discusión en las últimas semanas si Estados Unidos está o no en recesión, que no es como tal nuestro tema. Desde una definición técnica de 2 trimestres seguidos con números negativos lo está, desde una definición más amplia, y muchos destacados economistas han planteado que Estados Unidos no está en recesión porque sigue teniendo un empleo muy sólido, muy robusto. Por definición, las recesiones se caracterizan por desempleo, por eso son recesiones. En la medida en que no se están dando estas características en Estados Unidos, pues hay una gran discusión de si está en recesión o no. Pero lo que no está en discusión es que podría entrar en recesión en todo el sentido de la palabra, o sea, ya con una disminución del empleo, posiblemente en 2023. En la medida que las actividades secundarias son justamente actividades industriales fuertemente orientadas al sector externo, nuestro gran sector maquilador, nuestro gran sector automotriz, nuestro gran sector de electrónicos. México es fuerte productor de electrónicos para marcas internacionales. Y buena parte de esa producción está orientada al mercado norteamericano. Entonces, en la medida en que eso pasa, si la economía americana se desacelera y por tanto el consumo se desacelera en Estados Unidos, definitivamente las actividades secundarias, que son ese robusto 3.3% que vemos en la pantalla, se desacelerarán. Y eso puede contagiar definitivamente las actividades terciarias. Las actividades primarias siguen una dinámica un poquito distinta, ¿no? Porque es una dinámica de consumo de alimentos, etcétera, son más resilientes, como comenté. Pero actividades secundarias y actividades terciarias sí van de la mano con el consumo internacional. Entonces, si Estados Unidos entra en recesión, definitivamente afectará a México, será inmediato, posiblemente no, pero tampoco va a tardar 6 meses, un año. La mayor parte de los analistas piensan que es cuestión de un trimestre, máximo 2, que una recesión norteamericana afecte a México. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de estos datos y sobre todo, pues también, pues con todo este tema geopolítico que ha dado cabida a muchos comentarios, ¿no? Se han, pues ahora sí que ennervecido todas las, nuevamente se escucha guerra, etcétera. Bueno, vamos a estar al pendiente de estos datos. Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rismatic Financial Institute, gracias por estar aquí con nosotros aquí en Visión Global. Muchas gracias. Un gran saludo desde México a nuestros amigos en España. Hasta luego. Hasta luego.